Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana en Moscú. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Noticias en RT, en una jornada marcada por la información de última hora acerca de la difícil situación que se vive en Libia. Las autoridades libias declararon que casi 50 personas han muerto y 150 han resultado heridas por la operación militar de la Alianza. Por otra parte, según informa la cadena Al Jazeera, la artillería de Gaddafi ha reanudado sus ataques contra la ciudad de Bengasi. Mientras tanto, el Pentágono ha confirmado el alcance de 20 objetivos en territorio árabe. La aviación británica también ha asestado golpes a los sistemas de seguridad aérea y a otros puntos estratégicos del régimen libio. Moscú, por su parte, lamenta estas acciones y mantiene su llamado a hacer todo lo posible para evitar víctimas civiles. Según reportan fuentes estatales, los ataques realizados por la aviación aliada han impactado en diferentes puntos de la capital. Mientras aumenta el número de integrantes en la Fuerza Internacional, el primer ministro catarí ha anunciado que su estado también va a participar en las acciones armadas. A su vez, el Ministerio de Exteriores de Libia se negó a reconocer la resolución sobre el alto el fuego e introducción de la exclusión aérea sobre el país, medidas decretadas, recordemos, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el líder árabe ha llamado a una reunión urgente de este organismo, a la vez que promete proveer armas a la población para su resistencia ante la operación militar internacional. Recordemos que la aviación francesa lanzó los primeros bombardeos contra las instalaciones militares tras la reunión celebrada con carácter extraordinario en París. Posteriormente, Washington inició su ofensiva con más de 100 misiles desde sus buques de guerra ubicados frente a la costa norteafricana. La corresponsal de RT, Paula Slier, nos comenta la situación actual desde Trípoli. Lo que ustedes acaban de escuchar es una ráfaga de disparos a mis espaldas aquí en la capital libia de Trípoli. No está claro qué está pasando ahí atrás, pero hace poco había manifestantes. Desde luego ya se empieza a sentir el efecto de este ataque militar y de la reacción del régimen de Gaddafi en la ciudad. Por ahora se informa que más de 20 lugares fueron atacados por los aviones militares de la comunidad internacional. Cada vez más parece que la operación se estará desarrollando en el este y oeste del país. El Ministerio de Defensa francés ha confirmado el uso de unas 2 decenas de aviones de caza galos que han estado atacando carros de combate y los vehículos del contingente militar. La operación se concentró en el baluarte de la oposición, la ciudad de Bengasi. Según la última información de los insurgentes, las fuerzas nacionales fueron expulsadas a las afueras. Al mismo tiempo, Estados Unidos informa que juega el papel principal en estas operaciones, pero no necesariamente encabezándolas en sí. Lo que se sabe de las fuerzas estadounidenses es que ya lanzaron ataques preparatorios desde cruceros. Se conoce que por el momento hay 3 submarinos y 25 navíos estadounidenses en el Mediterráneo y que los misiles norteamericanos de largo alcance impactaron al oeste del país, en Trípoli y Misrata. Durante las últimas horas, la televisión libia ha estado reportando numerosas víctimas civiles. Eso pasa aquí en Trípoli, donde escuchamos el sonido de varias ambulancias, así como en la ciudad de Bengasi. También se informa sobre un ataque a los depósitos de combustible en Misrata. El Pentágono subraya que es solo la primera etapa de lo que ellos llaman una operación multifase. Por el momento no hay aviones norteamericanos que pasen por aquí. Ambas partes en el suelo empiezan a preocuparse por el gran número de víctimas entre los civiles. Queda claro que las fuerzas aéreas de Libia no son significativas, por lo cual no sería muy difícil para la comunidad internacional imponer el alto el fuego. Lo último que desearían los locales es tener en tierra libia durante años a los llamados soldados de a pie. La corresponsal de RT, Paula Slier, ha comentado la operación militar de la coalición occidental contra el régimen de Gaddafi. Y los ataques de la aviación francesa contra Libia exceden la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la opinión al menos de Dmitry Rogozin, representante de Rusia ante la OTAN. El funcionario expresó su preocupación de que la aplicación amplia de las fuerzas militares en Libia conllevará posiblemente a una escalada del conflicto y favorecerá la radicalización de toda la región del norte de África y de Oriente Próximo. El Estado Mayor ruso ha confirmado que excluye la participación de su ejército en la operación armada contra Libia. Y Francisco Guaita nos comenta a continuación la argumentación oficial de Moscú frente a las acciones de los aliados. Tras las primeras noticias de que un avión de combate francés estaba realizando su primer ataque aéreo en Libia a un vehículo de las fuerzas de Muammar Gaddafi, las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar.
Aquí en Moscú, precisamente, el gobierno ha lamentado la intervención militar extranjera en Libia. Principalmente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Lukashevich, ha declarado que el ataque les parece apresurado. Nuevamente instamos tanto a las partes libias como a los participantes de la operación armada a hacer todo lo posible para impedir el sufrimiento de la población civil, así como el cese inmediato del fuego y la violencia. Seguimos convencidos de la necesidad de frenar de inmediato el derramamiento de sangre e iniciar un diálogo entre los libios para alcanzar una resolución segura del conflicto interno, que es indispensable para un estable futuro democrático del país. Desde el primer momento en el que se barajaba la posibilidad de iniciar acciones armadas en Libia, Rusia se ha mostrado reticente, ya que están convencidos de que para solucionar el conflicto interno en Libia se necesita evitar que corra más sangre y lo que se requiere es que los libios emprendan el diálogo. La diplomacia rusa además pide a la parte libia, como a los participantes internacionales en el conflicto, que hagan todo lo que esté en su mano para evitar más sufrimiento del pueblo civil libio y por ello insta a que cese el fuego lo antes posible. Asimismo, Rusia reivindica que se tomen medidas exhaustivas para garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas. Recordemos que el ataque sobre Libia llega tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, donde hubo 10 votos a favor, entre ellos Estados Unidos y Francia, y se abstuvieron 5, entre ellos Alemania, Brasil, China, India y Rusia. Por último, Moscú considera vital la visita en los próximos días del Comité del Alto Nivel de la Unión Africana en Libia, donde espera que se encuentre una solución pacífica a este conflicto. Era nuestro corresponsal Francisco Guaita quien nos acercaba a la postura oficial de Moscú por los ataques de la coalición internacional en Libia. Y el pueblo libio debe resolver los problemas de su país por sí mismo. Esta es la argumentación del gobierno ruso que nos ha comentado también Mikhail Margielov, presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación. En mi opinión, Rusia estaba extremadamente cautelosa durante la discusión del texto de la resolución número 1973 y al promover nuestro propio proyecto del documento. Todavía consideramos que en el mundo árabe uno debería jugar al ajedrez político y no al fútbol americano. Pienso que vocalizamos nuestra postura bien claro al apoyar la primera resolución de las Naciones Unidas que impondría sanciones al régimen de Gaddafi, y el presidente ruso Dmitry Medvedev lo dejó más claro que el agua al firmar su decreto, según el cual el líder de un país que bombardea a la población civil durante manifestaciones no está en su derecho de llamarse su mandatario. Rusia no está jugando a nada. No somos ingenuos en cuanto a la calidad del régimen de Muammar Gaddafi. En nuestra opinión, su sistema ya perdió tanto la credibilidad interna como internacional, pero a la vez pensamos que el pueblo libio debe resolver esos problemas por su cuenta. Y esta es la situación actual. En el Mediterráneo, frente a la costa norteafricana, se encuentran fondeados varios buques de guerra y submarinos de las fuerzas de coalición, y la aviación de los aliados está patrullando la zona aérea del país magrebí. Recordemos que la alianza internacional en la zona está representada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia, y en las próximas horas se sumará a la Fuerza Aérea Española. Las maniobras empezaron tras la cumbre extraordinaria celebrada en París, donde los jefes de gobierno se habían reunido precisamente para coordinar acciones contra el régimen de Muammar Gaddafi. Según el presidente francés Nicolas Sarkozy, los integrantes se comprometen a tomar cualquier medida necesaria para garantizar la seguridad de la población libia. Los participantes están de acuerdo en usar todos los medios, en particular la fuerza militar, para hacer cumplir todas las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso, gracias al acuerdo con nuestros socios, la fuerza aérea se va a oponer a cualquier agresión de Gaddafi contra la población de Benghazi. Ahora nuestros aviones están impidiendo cualquier ataque al pueblo libio. Actualmente, los cazas están listos para actuar frente a tanques y vehículos armados que amenazan a los civiles. Y algunos expertos están convencidos de que en realidad el objetivo principal de esta operación internacional es la riqueza petrolífera. El analista Miguel Chusedovsky indica que el país árabe es el mayor productor de crudo en África.
Se trata de la diplomacia misil que lleva a la creación de un teatro principal de guerra en África del Norte. El objetivo de este contienda es, esencialmente, confiscar los recursos petroleros que constituyen un 3,5% de la reserva mundial de crudo. Libia es la mayor economía petrolífera de África. Su petrolera nacional se encuentra entre las más grandes del mundo. Por eso, repito, el trofeo de esta operación bélica es el petróleo. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá están ahí con el intento de atender a los intereses de las corporaciones petroleras y extender sus intereses más allá en el continente africano. No se trata de una misión humanitaria, sino de una conquista que tendrá consecuencias devastadoras para el pueblo libio y para su soberanía. Y según las últimas encuestas, la oposición tampoco está contenta con el reciente desarrollo de los acontecimientos. Restablecer los flujos petroleros sería una de las tareas principales de la oposición libia en caso de llegar al poder. Así lo cree el analista político Layo Sahdi, quien ha compartido con nosotros su pronóstico sobre el desarrollo de la situación en el país norteafricano. En caso de que las tropas rebeldes logren utilizar el momento ¿no?, de la ofensiva aérea de los países aliados, ¿no?, pues involucrados en mantener la zona de exclusión aérea y atacar blancos terrestres de Gaddafi, de sus fuerzas, si las fuerzas rebeldes se aprovechan del momento ofensivo, lograrían derrocar al régimen de Gaddafi. Quizás sea una batalla más fuerte Trípoli, porque es el bastión, al parecer, de las fuerzas leales a Gaddafi. Pero de ocurrir, digamos, que una victoria rebelde, pues ahí el destino de Gaddafi es incierto. Se suicidaría quizá, no querría ser capturado vivo, moriría quizá combatiendo, o se dejaría arrestar, ¿no?, o quizá intentaría huir al exilio. Eso es una incógnita. Yo pienso que igual Gaddafi no va a querer ser capturado vivo, pero en vista de esta ofensiva aérea pienso que la victoria de los rebeldes es casi decisiva, es cuestión de tiempo. ¿Qué va a ocurrir cuando ganen? Bueno, la reconstrucción, ¿no?, la reconstrucción de la infraestructura, sobre todo la del petróleo, ¿no?, va a ser, digamos, que algo muy importante para los rebeldes. Primero, organizarse como un gobierno pues provisional. Ya parece que tienen un consejo, ¿no?, nacional. Entonces será pues asumir el control, tratar de establecer la ley y el orden, tratar de restablecer el flujo del petróleo y del gas, que eso le importa muchísimo a la Unión Europea en particular, y para calmar los mercados de petróleo internacionales,